Vamos a recibir al periodista y fundador del INADI, Víctor Ramos. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo le va? Muy buenas madrugadas. ¿Qué tal, Victoria? Encantado de hablar con ustedes. Bueno, mucho gusto. Vamos a decirle a los oyentes, por si algunos no lo saben, él es el fundador del INADI, del Instituto contra la Discriminación y, sobre discriminación, SOS, Discriminación Internacional, y además es coordinador del movimiento cultural Patria Grande. En primer lugar, la importancia de que la Argentina haya accedido a tener un instituto contra la discriminación. Sí, la verdad que, bueno, se van a cumplir 20 años ahora de cuando fundamos el INADI. Y ahí nos inspiramos en esos años en Nelson Mandela. Eran años, donde terminaba el apartheid. Y yo creo que el mayor éxito del INADI fue haber instalado el tema de la discriminación. Hoy el bullying significa discriminación, pasa que está en inglés. Pero la mayor importancia de nuestro instituto fue haber instalado mediáticamente y popularmente que lo embromado que son los prejuicios, el criterio de que en la Argentina no había racismo, porque nuestros padres decían de que no había racismo porque no había negros, como si se tratara de eso nada más. Y bueno, creo que instalamos ese tema, de que hay racismo, que la Argentina es discriminadora, pero no la Argentina, digamos, el hombre, las mujeres, o sea, nuestras sociedades en el mundo. Y en eso fuimos precursores. Después Alemania, Canadá, España, Japón se inspiraron en el INADI para crear organismos similares y dar esa batalla. Así que bueno, eso es algo motivo de orgullo para nosotros, para los argentinos. Y podemos decir que la Argentina ha cambiado en estos 20 años a partir justamente no solo de la creación del instituto, sino sobre todo de la toma de conciencia referida justamente a la discriminación y al racismo. Mira, es muy difícil, lograr cambios sobre formaciones culturales ancestrales, como por ejemplo el caso del machismo, que forma parte de la discriminación y que viene desde el nacimiento de la conformación de la familia, donde el hombre en la edad primitiva era el más fuerte que iba a cazar, y la mujer, por el hecho de parir sus hijos, requiere 9 meses de embarazo y una larga lactancia, que a diferencia de otros compañeros del mundo animal que nacen que nacen y salen caminando, como un caballo nace y sale caminando. Un bebé requiere que la madre esté mucho más tiempo encima. Entonces todo eso ha hecho a lo largo de los miles y miles de años de que la fuerza bruta se imponga frente a la debilidad de la mujer. Pero en los últimos 50, 60 años se produjo la revolución industrial, y tecnológica en los 90, la tecnológica anteriormente, y la digital en los últimos años, ha hecho de que la mujer adquiera y avance rápidamente en una sociedad que ya no es tan importante la fuerza, sino la inteligencia. Y notamos que, las estadísticas indican que las mujeres superan ampliamente a los hombres en materia educativa. Se reciben muchas más chicas en el secundario que varones, se reciben muchas más profesionales mujeres que varones. Entonces todo eso hace un ruido, un crack en las cabezas de nuestra sociedad machista, porque no solo los hombres son machistas, también las mujeres son víctimas de ese prejuicio, ¿no? Claro. Si no, pensemos a veces en nuestras abuelas o madres que sirven, ¿no? En los domingos los vemos a las sobremesas largas, las mujeres sirviendo a los maridos en las sobremesas y lavando los platos las mujeres, ¿no? Bueno, todo eso es lo que produce y que nos llama ahora poderosamente la atención a todos, la violencia de género y que va como en aumento, y es producto de ese crack
que el hombre tiene que adaptarse a los cambios fulminantes que se están dando en nuestra sociedad. Víctor, ¿y qué es SOS Discriminación Internacional? Háblanos un poquito de ello. Bueno, después del INADI, cuando en el año 2001-2000 salí de la gestión, a sugerencia, en su momento lo conocimos a Nelson Mandela, y Nelson Mandela, entre la charla que tuvimos, la sugerencia fue de crear organismos fuera del Estado en esta materia. Porque el Estado siempre, digamos, naturalmente tiende a defender a veces a sus funcionarios, claro, que meten la pata o que se equivocan, porque, bueno, todos discriminamos. Lo bueno está en poder que ahora estamos con las antenas más atentas y detectamos cuando se dicen barbaridades. Pero la discriminación va mutando, porque a lo mejor ya no habrás notado, por ejemplo, que si vas a una reunión familiar o una fiesta de amigos, hacer un chiste antisemita o hacer un chiste racista. No cae. Que ya queda descolocado el Total. que lo dice. El que lo dice queda descolocado. Entonces, no es que no existe el discriminador o el racista, sino que lo va disimulando. Y en las redes sociales es donde vemos los barbarismos más crueles sobre la discriminación. Y no se puede frenar, ¿eh? Esto de las redes sociales es un fenómeno impresionante y además, bueno, en algunos casos pero tan bien utilizado, y en otros casos en donde realmente la denigración y el acoso hacia una figura pública o hacia una persona común, o en el caso de los grupos cerrados, ya sea de adolescentes o incluso hasta en grupos laborales, es tremenda. Sí, la verdad que sí. Y bueno, en realidad nos ayuda para comprender la dimensión del problema, también en las canchas de fútbol, donde el anonimato, pero siempre desde el anonimato, eso ya es un paso. Antes, digamos, se decía naturalmente, y ahora el racista, el discriminador, se da cuenta que si lo dice queda mal, entonces se esconde a través de las redes de otra manera o en la masa de la cancha de fútbol. Entonces eso creo que es un paso adelante, y sobre todo creo que la batalla hay que darla con los docentes, que los docentes no están preparados para resolver este tipo de cuestiones en las escuelas, no le dan importancia a situaciones discriminatorias de los pibes, los padres se quejan pero no saben cómo resolverlo, y bueno, y de golpe, cuando ves esas situaciones de violencia fuerte, incluso con chicos armados o cosas que se ven en otros países, o se ha visto en nuestro país también, en Argentina, en Carmen de Patagones, y eso, bueno, siempre hay una raíz de la violencia, en cualquier situación de violencia hay una raíz de discriminación. Pues yo me puedo pelear con vos por una cuestión ahora periodística, política, cultural, discutir, ¿viste? Pero ¿qué es lo que hace que vos o yo colguemos el teléfono así enojados? Es en el momento en que uno le falta respeto al otro en cuanto a su creencia o en cuanto a su forma de ser, algo que te conmueve en cuanto que el otro pone en cuestión tu ser. ¿Entendés? O sea, que ahí es donde te brotás y tomás una reacción violenta o fuerte. Claro. Víctor, y respecto o referido a esto que se dice, bueno, hasta el cansancio, y sobre todo en este año tan político, es complicado, ¿no? Pero se dice permanentemente que vivimos en una brecha, que estamos divididos, que la sociedad argentina está enfrentada. ¿Crees que están así o simplemente es una especie, digamos, de apertura en la cual cada uno puede expresarse y aparecen aquellos que acompañan determinadas ideologías y quienes, por supuesto, están en contra? Bueno, un poco parte del juego de la democracia. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, yo, como veterano, digamos, veterano en edad, ¿no? Y que pasamos los años de la dictadura militar, cuando vemos que se pelea Macri
con Massa o Scioli, es un juego de niños. Ahora se están justamente, hace un rato estaba viendo la televisión y estaban acusando de los temas del Twitter y esto. No es nada, todo esto al contrario, ojalá que haya más picante, más pimienta, que reluzcan las ideas, que reluzcan los proyectos. Hace falta más, digamos, sangre en el sentido, digamos, caliente, me refiero, ¿no? Yo no veo, no me preocupa eso, al contrario, me preocupa a veces la falta de ideas o de discursos vacíos, y a veces se pelean por nada. Así que no veo eso violento. Por supuesto, la discriminación surge también en el tema político. Por ejemplo, hemos visto algunos candidatos, digamos, denigrando a los inmigrantes o tratando de responsabilizar de la violencia o de la inseguridad a los inmigrantes, y bueno, eso me parece que digamos, forma parte del discurso equivocado, ¿no? Víctor, la creación, la fundación del INADIE en la República Argentina abrió un camino 20 años después. ¿Qué podrías decir? Hay mucho por hacer todavía, se ha hecho todo, habría que crear, digamos, otros canales, otras vías justamente para combatir lo que tiene que ver con la discriminación. Sí, yo creo que es importante esto, digamos, que la creación, la ley antidiscriminatoria también es importante, pero creo que los medios de comunicación no están a la altura, y debería el Estado multar o tener una posición muy dura cuando los medios de comunicación toman actitudes racistas y discriminadoras o de género, que lo vemos en muchos programas donde se burlan. Me acuerdo un programa, ahora ya no está, pero Gordo al agua, otras que tiraban un enano, o que bailaban o se burlaban de, bueno, infinidad de cosas y chistes que tienen que ver con la degrinación de la mujer. Hay muchas cosas como para hacerle tirón de orejas a los medios, porque los medios, la libertad de prensa, digamos, es una libertad muy importante, pero también hay otras libertades tan importantes, ¿no? Como es la dignidad de las personas y otros derechos que tienen que hacerse valer. Y bueno, si las licencias a los medios se las dan por antecedentes culturales y educativos, bueno, cuando no cumplen esto y aparte cometen delitos, porque es un delito, digamos, discriminar es un delito, creo que debería, digamos, llamarles la atención al tema de los medios de comunicación y a los, como te dije anteriormente, a los docentes. Yo creo que hay que preparar a los docentes para que nuestros niños no sufran, porque el bullying es donde hay, en todas las aulas de la Argentina, ahora estamos hablando en Mendoza, en todas las aulas de jardín de infantes hasta la secundaria, hasta quinto año, hay bullying. Claro. O sea, en todas las aulas. Elegí un grupo de 40 pibes y ahí hay. Y en todas las aulas hay un docente o un preceptor o un director que ignora el tema. Son raros los casos donde hacen talleres de integración, donde se llaman a los padres, y ahí le arruinan la vida a los pibes, porque siempre juega un rol, incluso vos mencionabas el terreno laboral también. Sí, también. Sí, vos fíjate, como periodista sabés de que está muy instalado en el gremio, yo soy periodista también, en el gremio se le pone el moto de yeta a algún compañero. Sí, totalmente. ¿Viste que claro, claro. Todo el país? Claro. En todas las redacciones, sí. Hay uno y se supone que somos gente intelectualmente que trabaja en esos temas, como profesionales de la palabra, y sin embargo, ¿cómo puede ser de que un grupo de periodistas en cualquier redacción del país, el grupo, ¿viste? Hay un tipo que le dice, fulano trae mala suerte, y todo el grupo
temeroso, porque siguen todos, porque tienen miedo de ser víctimas después del perverso que puso el mote. Claro. Me decía Yaira, justamente nuestra productora, respecto de que agregáramos esto, ¿no? Que Mendoza es una de las provincias que tienen más cantidad de denuncias por bullying. Mira, bueno, en las escuelas, ¿no? Bueno, eso es muy importante, porque se ve que haya denuncias quiere decir que hay conciencia, pero donde no hay denuncias también hay bullying. Claro. Entonces, digamos, peor, porque no toman conciencia y hay que denunciarlo y los padres tienen que ir y bancar al pibe, bancar al hijo. Muchos padres le dicen, pero agarralo a trompadas, ¿viste? Como no, sí, claro. La solución es esa, pero pegale, ¿viste? ¿Cómo te vas a dejar hacer así? Y le ejercen a su propio hijo una presión que no es, que a lo mejor no puede llevarla, porque cuando sos chico el temor al miedo, el temor, ¿viste? Al miedo físico, uno ya es grande y sabés que a lo mejor una piña, un bife no pasa nada. Claro. Pero instalarlo a los chicos así, no, hay que ir a hablar con los padres, hay que hablar con los docentes, hacer lío en la escuela, y la palabra lío, desde que el Papa Francisco la largó, no hay que tenerle miedo, así que hay que hacer lío y estar al lado de los chicos que sufren bullying, porque esos chicos que sufren bullying, en cuanto zafan, se suman al grupo de que, digamos, perverso para joder a otro, claro. para zafar ellos. Totalmente. Víctor, Bueno. Contanos un poquito acerca de qué es el movimiento cultural Patria Grande. Bueno, digamos nosotros, yo vengo de la herencia de mi padre en ese tema, ¿no? Mi padre fue un historiador que se llamaba Jorge Abelardo Ramos y trabajó mucho esos temas, los temas de la integración de América Latina. Su obra más, su libro más importante fue Historia de la Nación Latinoamericana, escrita el siglo pasado, digamos, ¿no? Y fue el primer investigación histórica que decía que no existía la historia argentina, la historia uruguaya, la historia mexicana, la historia peruana, que era una sola, que era la América Latina, que surgió desde de la conquista de América y se fue forjando las luchas de la independencia, y que en esas luchas de la independencia nuestros grandes héroes, San Martín, Bolívar, Artigas, Morazán, Morelos en México, habían logrado la independencia, pero habían fracasado en la unidad, haber logrado la unidad de nuestros pueblos, que fue lo contrario a lo que le pasó a Estados Unidos, que eran 13 estados de la colonia inglesa que lograron la independencia con la unidad. La consigna de Washington era unidad o muerte en la guerra contra Inglaterra. O sea que ellos se planteaban la unidad. Nosotros, recordá que en la escuela veíamos, nuestros libertadores decían libertad o muerte, ¿no? En la bandera. Ellos unidad, Estados Unidos. Y los dos tuvimos el mismo éxito. Ellos lograron la unidad y crearon un Estado continental, que hoy es lo que es. Y nosotros logramos también la libertad, pero nos dividimos en 33 pedacitos, los cuales individualmente no podemos dar pie, porque en un mundo globalizado donde las grandes regiones económicas son muy fuertes y nosotros somos como el continente africano, que está dividido en 20.000 pedacitos, no en 20.000, en 3 docenas, digamos. Claro. Y bueno, y ahí estamos sin armas, por eso es muy importante, por eso el movimiento cultural. Creemos de que lo cultural nos unifica, que la lengua castellana, que es lo mejor que nos dejó España, genera una corriente muy fuerte y que es la base central de lo que hoy primero fue el Mercosur, luego la UNASUR y actualmente la CELAC, que tiende a transformar a nuestra América Latina en un estado sin fronteras, con libre mercado interno
y bueno, en ese camino están nuestros presidentes. En general, los presidentes latinoamericanos, te digo, de todos los signos políticos, no solo, digámoslo, Cristina o Evo o Chávez, lo que fue en su momento, sino también Bachelet, también el colombiano Santos, o sea, perciben de que tenemos que hacer realmente nuestra unidad territorial de una manera muy fuerte, porque si no nos comen los de afuera, como dice Martín Fierro. Claro. Víctor, nos encantó tenerte con nosotros aquí en el Trasnoche de Radio Niwil. Bueno, te agradezco, y bueno, ya que hablamos de historia, le quiero mandar un saludo al profesor Mauro Aguirre, que es gran amigo, integrante del Movimiento Patria Grande también ahí de Mendoza. Mendocino, por cierto. Víctor, muchísimas gracias. Buenas madrugadas. Bueno, Víctor, muchas gracias. Gracias por estar en el otro mundo, como se